el secretario embustero, paquetero, si está dispuesto a hacer este traqueteo, siendo un disque profesional del ejército, militar y soldado, y que utiliza a Dios y a su supuesta disciplina militar para dar sus contestaciones, y está dispuesto a manipular la verdad de esta manera, muestra un grado de problema de carácter mucho más profundo del que se ha discutido públicamente. El secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, no solamente mintió, sino que estuvo dispuesto a manipular la verdad de forma tal de que se atreve a mencionar a Dios como testigo de que dice la verdad, y simultáneamente su carrera militar, para plantearnos que debemos creerle porque es una persona honorable por su disciplina militar y creyente, y por consiguiente entendido que falto de la verdad estaría mintiendo, lo cual es uno de los pecados que en el decálogo bíblico se establece como uno de los pecados mortales, y de hecho, como nos dice Éxodo 20, el que toma el nombre de Dios en vano no será dado por inocente. Y simultáneamente nos dice el mismo capítulo de Éxodo 20, donde Moisés narra y detalla los 10 mandamientos, plantea en esos 10 mandamientos que no se dará falso testimonio. Y simultáneamente nos dice Santiago capítulo 2 que el que viola uno los viola todos. Así que por consiguiente, si violaste uno, violaste todos los mandamientos. Por tanto, no existe tal cosa como un mandamiento por encima del otro. Los mandamientos son todos iguales ante el Señor, dice la palabra. Y aquellos que son creyentes lo saben, y por eso toman, los que temen al Señor, toman con palabras muy contundentes cuando alguien habla y dice con sus palabras que Dios es su testigo. Nos dice el Señor que no deberá jurar, nos dice Jesucristo en los evangelios que no deberá jurar utilizando a Dios, pero aún así sabemos que lo hacemos. Lo cierto es que cuando lo hacemos, uno esperaría que uno haga una afirmación que sea tan y tan contundente y tan creíble que el pueblo pueda saber la verdad dicha por nuestros labios y por nuestra boca. Este sujeto no solamente mintió, no solamente fue usado para la mentira, sino que además ya también sabemos que es capaz de manipular la verdad de forma contundente. Si usted ve lo que ha hecho este sujeto, es vomitivo. Y es vomitivo porque resulta ser que vino y aprobó una orden administrativa que decía claramente, y esto la gente lo digo con temor y temblor, en el inciso F decía que se archivaba el asunto. O sea, él había tomado decisión de, en una orden administrativa, las querellas que hubiera frente a los oficiales examinadores, y explico esto para que usted sepa de lo que se trata y usted sepa en detalle de lo que se trata, porque no todo el mundo, ¿verdad?, lleva casos de recursos naturales. Cuando usted comete una posible violencia ambiental, una posible violación de la ley ambiental, cuando usted comete un delito violento contra la naturaleza, pues tiene que haber un experto que así lo determine, porque los abogados y abogadas no somos expertos necesariamente en los delitos de la naturaleza, los delitos que se pueden cometer contra el ambiente, contra el clima, contra la naturaleza. Por tanto, hay unos oficiales que le llaman oficiales examinadores que se convierten en ese experto, en esa persona que estudie, que es un ducho o ducha en la materia ambiental. Y esa persona tiene una preparación específica al punto de que se le llama oficial examinador, y como experto del tema evalúa y decide si en efecto hubo una violación ambiental o no, un delito ambiental, y las posibles penas. El Departamento de Recursos Naturales les refiere a esos oficiales examinadores para que haga una investigación y determine como oficial examinador si ocurrió o no, cual juez administrativo, una violación ambiental.
En este caso hay 4 querellas contra violaciones ambientales en La Parguera. Y esas querellas estaban siendo investigadas por la oficina del oficial examinador. Entre ellas, una de las querellas vincula a los primeros suegros, a los suegros de la gobernadora. Por tanto, vincula a la gobernadora personalmente, porque no solamente son sus suegros los vinculados, sino que además, al darle un derecho de administración oficial privativo, automáticamente los hijos de la gobernadora y su esposo se convierten en herederos y por tanto personas de interés. Y ni hablar de que pudiera ser dado como un regalo de bodas. Así que la gobernadora personalmente está vinculada con este caso, al punto de que hoy envía por legislación el que se apruebe por ley el que La Parguera se le permita la concesión de un espacio público para privatizarlo. Legalmente eso no se puede hacer, constitucionalmente no se puede hacer, pero quien decide qué es constitucional y qué no lo es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema de Puerto Rico sabemos que es de una facción más liberal, o debo decir conservadora para fines nuestros, liberal en cuanto a la forma en la que se ha interpretado históricamente los bienes de dominio público. Si no, vaya a Paseo Caribe y véalo allí, lo cual sabemos que es un terreno ganado al mar y que en efecto violaba disposiciones históricas, pero eso no viene al caso. Que seguimos por ahí para abajo, imagínate tú. Les tengo que decir que esto que hizo el secretario es peor que lo que había hecho al principio. Porque al principio, según él nos dice, él llegó a la agencia y vio los asuntos por atender y que milagrosamente allí en su escritorio estaba, entre otras cosas, este documento que él no consultó con Fortaleza, que nadie le dijo que firmara y que tenía un asesor que era el oficial examinador, jefe de los oficiales examinadores. O sea, la persona que iba a tener a su cargo investigar los asuntos de la gobernadora, y que este fue el que redactó, todo el mundo dice que fue otra persona, pero no viene el caso, que esta persona redactó como oficial examinador una orden administrativa que planteaba la legalización de las concesiones de una zona que se supone que no pueda privatizarse. Explico. Sí, ciertamente tú puedes poner en la playa una marina y dar una concesión, pero eso es para el disfrute público de todo el mundo y se puede explotar privadamente, obviamente, por la administración. Pero no es para el beneficio personal de una persona, es el beneficio de todos y todas las personas interesadas en estar en esa marina. El que administra una marina no puede decir, pues aquí no entra ningún bote más que el mío, en una concesión. Obviamente hay otras excepciones a eso, como los muelles donde entran los barcos de la verdad, que le pertenecen o que administra NF Energía, porque ahí no puede haber, por razones de verdad, criterio y orden público, pues no puede haber, al haber un sistema de gas natural, diésel, otros combustibles, pues hay que tener unos cuidados particulares, así que por tanto se da una concesión específica. ¿Qué ocurre? Si esto el secretario no lo hubiera hecho de la forma tan bruta, burda, absurda que lo ha hecho, yo pudiera hasta respetarlo y hasta respaldarlo. Porque yo entiendo perfectamente que hay un argumento sólido de que, mira, vamos a legalizar eso allí. Pero lo que hizo el secretario fue que llegó allí a la agencia en Río Piedras, encuentra eso en su escritorio y nos dice que alegadamente nadie le dijo nada y que él encontró esa orden allí y la firmó en una evaluación de 2 horas tras leer la ley Foraker, tras leer las leyes de, imagínense, la ley que establece el orden administrativo de Puerto Rico del 1898 cuando Estados Unidos invadió Puerto Rico. Imagínate tú en lo que él dice que se basó. Y que él, tras leer la ley Foraker y las leyes y otra ley más que ni me acuerdo que mencionó, él decidió firmarlo en una evaluación de 2 horas. Algo que afecta o beneficia
personalmente a la gobernadora y él no lo consultó y él no preguntó. Él decidió firmarlo. Y gente, por si acaso, la concesión yo puedo hasta entenderla. Lo que no puedo entender es cómo establece el archivo. Es decir, si cometiste un delito, quedó archivado, no hiciste nada, borrón, cuenta nueva, qué bonitos hermanos somos, qué bueno es. Aleluya, gloria a Dios, amén. Eso es lo que simplemente es inexcusable. Pero ahora lo empeoró. Ayer, 21 de enero del 2025, este secretario se atrevió a enmendar la orden administrativa en su inciso F, que establecía en el origen del 9 de enero, cuando él la firmó, antes de entrar en vigencia la Asamblea Legislativa y por tanto como secretario en propiedad de la agencia, por nombramiento en receso, el secretario firmó una disposición que dice que se dé por archivada cualquier querella que estuviera en consideración de los oficiales examinadores, básicamente diciendo, mire, cualquier cosa, vamos a dejarlo aquí, borrón y cuenta nueva, de aquí en adelante bregaremos. Tirándole un toallazo a la querella administrativa que la secretaria anterior había dejado para que los oficiales examinadores investigaran si ha habido una comisión de delito o no, de lo cual hay evidencia clara, robusta y convincente, más allá de toda duda razonable, porque hay fotos y videos y testimonios de personas que vieron cómo se amplió la terraza, cómo se ensanchó la propiedad, cómo se destruyó parte del mangle, siendo eso ilegal. Y en Salinas hay gente presa por hacer eso. Del año pasado los arrestaron los federales, pero en Parguera no. No solo eso. Gente, al ordenarse el archivo en ese inciso F, pues automáticamente lo que nos queda entonces es, pues se le tiró un toallazo a la familia de la gobernadora. La gobernadora dice que no, que eso no hay un toallazo ahí. Aunque la orden dice lo que dice, ella dice que no es cierto. Ok. Pues el secretario acaba de enmendar ayer, 21 de enero, enmendó la orden administrativa que había firmado el 9, diciendo que ahora se iba a evaluar por parte de la oficina del oficial examinador si se archivaba o no. Ayer, en la misma legislatura, este patán, este paquetero, porque no hay otra forma de decirlo, este embustero socolor de militar, este embustero que clama al Señor para plantear como que crean en su palabra, que clama su disciplina militar para que crean en su palabra, está dispuesto a desgarrarse, está dispuesto a poner el nombre de Dios y el nombre de la milicia como su fuente de credibilidad, y lo que hace es que arrastra por el piso su credibilidad simultáneamente. Porque la orden del 9 de enero decía que él como secretario le ordenaba a la oficina del oficial examinador archivar los casos y perdonarle los pecados a los suegros de la gobernadora. Lo que dice la orden nueva es que él como secretario le ordena al jefe de los oficiales examinadores que evalúe si le perdonan los pecados a la familia de la gobernadora, pero simultáneamente admite ayer que quien le dijo a él para archivarlo era el jefe de los oficiales examinadores. O sea, él está diciendo en la primera orden, jefe, mira, usted se ordena que usted lo archive. Él le dice, sí, yo quiero que tú firmes el que se archive y que se quedó hasta aquí. Y ahora él dice, no, ahora no voy a decidirlo yo. Lo va a decidir el oficial examinador que hace unos minutos me dijo que lo archivara. O sea, quien va a decidir el perdón de los pecados en la orden del 9 de enero es el secretario. Quien va a decidir el perdón de los pecados en la orden del 21 es el oficial examinador que le recomendó al secretario que se le perdonaran los pecados. ¿Usted me está entendiendo? El secretario acaba de decir, yo no fui el que lo decidió el oficial examinador. El oficial examinador que él mismo admite que fue el que escribió la orden para perdonarle los pecados a la gobernadora. Perdón, a la familia de la gobernadora. ¿Quién va a decidir si es pecado o no? No es ahora el secretario.
es la persona que le recomendó al secretario perdonar los pecados. Así que yo no soy, es él. Para que ustedes vean que yo soy una persona decente. Qué asco, ¿verdad? Qué asco de gente. ¿Cómo pueden? Y yo le vuelvo a decir al secretario porque él dijo que él no lo votaron. Y es cierto, él no lo votaron. A él le pidieron la renuncia. Y que me diga si se le pidió la renuncia o no. Porque precisamente en la ocasión anterior, al igual que nos dijo Julia Nazario, en la ocasión anterior, este secretario cogió la juyilanga. Cuando había unas mega lluvias, él estaba a cargo en el Departamento de Recursos Naturales de las bombas de agua, donde gente depende sus propiedades, sus pertenencias y simultáneamente su vida. Peligra si las bombas de agua no evitan la inundación. Y este sujeto era el que estaba a cargo de las bombas de agua de recursos naturales y simultáneamente de las represas, porque eso es lo que él es, ingeniero. Y él tenía que chequear a ver si las represas iban a colapsar o no en eventos de agua y si las bombas de agua de recursos naturales habían prendido o no. Ese era su trabajo. Y a él, recomendado por Celi Febo Matos, la ex esposa, de hecho, del secretario de Recursos, del secretario de Salud, Carlos Mellado. Celi, que es una persona conocida en el PNP, una activista muy reconocida en el PNP, dice públicamente ella que ella fue la que se la recomendó a Anaís Rodríguez, y Anaís Rodríguez lo puso en esa posición. A la secretaria de Recursos Naturales anterior lo puso en esa posición por recomendación de su amiga Celi Matos Febo. Pues Celi publica diciendo en sus redes sociales que ella se arrepiente de haber recomendado a Waldemar Quiles porque era un vago que no llegaba cuando se necesitaba a los momentos dados. Y esto ocurre cuando la alcaldesa de Loíza dice que tenía una situación que hacía falta que Recursos Naturales fuera allí y que el secretario le dijo, yo no voy a ir para allá porque estoy en Utuado, yo estoy muy lejos. O sea, públicamente está en entredicho la credibilidad, la vagancia, la ética de trabajo de este sujeto, y él le dice a la alcaldesa, yo estoy muy lejos, no puedo ir para allá. No le dijo voy mañana, no le dijo voy esta tarde, no. Yo estoy muy lejos, que vaya otra gente de la agencia. Y simultáneamente, este secretario, a quien votaron del departamento, a quien le pidieron la renuncia del Departamento de Recursos Naturales, precisamente porque en ocasiones no aparecía y cuando se le hacía la gestión de llamada, específicamente en eventos de lluvia considerables, este sujeto no aparecía y cuando aparecía, decía, es que yo estoy en Utuado, estoy muy lejos. En eventos donde la vida y propiedad de seres humanos corría peligro si no prendían las bombas de agua o se abrían las represas en caso de que hubiera necesidad de abrir las represas de recursos naturales. Gente, no, yo sé que para alguna gente piensa que estoy exagerando. Yo sé que para alguna gente piensa que yo estoy diciendo una mentira. Busquen el récord. No me hagan caso a mí. Ese es el récord. A él le piden la renuncia porque en un evento de mega lluvias que hubo en Puerto Rico no aparecía en los momentos clave y resultaba que era que estaba en un asunto personal que no voy a decir, pero que también ya dos personas me han contado la historia de cómo este secretario, ahora secretario, en aquellos tiempos jefe del sistema de bombeo de agua y del sistema de represas, le piden la renuncia porque no aparecía y cuando finalmente apareció, el individuo, increíblemente, lo que dice es que no puede llegar porque está en un asunto familiar, personal. Cuando, gente, usted me perdona, pero en eventos atmosféricos, la persona que está a cargo de las bombas de agua y de las represas de recursos naturales es cuando más tiene que trabajar porque tiene que estar pendiente a que el sistema funcione, porque de lo contrario, propiedad y vida corre peligro. Eso sería como decir que Nino Correa en momentos de desastre no vaya en búsqueda y rescate a rescatar a la vida de personas cuando obviamente ese es el trabajo principal de manejo de emergencia. Una vez pasa el evento, obviamente, no en el mismo medio del evento. Y en el caso de él, tiene que estar durante el evento porque de la cantidad de agua que caiga depende si hay que prender cierta cantidad de bombas o no, si esas bombas han prendido, están funcionando o no, o si hay que abrir las represas o no. Y el individuo no aparecía. Y cuando finalmente apareció, dijo, es que yo estoy en Utuado, no voy a poder llegar
y por tanto tuvieron que tomar la decisión de abrir represas sin el conocimiento debido, porque corría peligro vida y propiedad de personas. Y a él no le importó mucho que me diga si es cierto o falso, que por eso fue que lo votaron, perdón, que le pidieron la renuncia. Y eso, por si acaso, Serimatofeo es quien está diciéndolo. Esto es terrible. Y usted me perdona, esto es terrible. Porque muestra una vez más que un secretario sin carácter, con un carácter mendaz, fue contactado por el ex director de campaña, por Ángel Cintrón, dice él. O sea, que el banco de talento que dijo la gobernadora que era de donde se iba a sacar la gente que llenara el resumen y solicitara para poder entrar a trabajar en el gobierno, no fue así nada. Otra embuste más, otra gente más que usa a Dios de forma mendaz. Fue que lo llamaron para preguntarle si él quería trabajar en Cor3 con un mejor sueldo o en Recursos Naturales con un peor sueldo. Y que por su compromiso con los recursos naturales, él decidió trabajar en Recursos Naturales. Vean cómo la mentira conlleva otras mentiras. Vean cómo el embuste conlleva otros embustes. Qué terrible que así nos enteremos de cómo es la verdad en el gobierno de Jennifer González. Que la verdad es que hay demasiada mentira.